to hold me, but you don't wanna break. I need some space, just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ha llegado el día, nos vamos de vacaciones y bueno, como podéis ver son las 4 de la mañana y la idea es que a las 5 ya estemos en marcha. Con mucha ilusión hemos puesto ya todo en su sitio, hemos preparado la caravana y vamos poco a poco poniéndonos en marcha para empezar nuestra aventura. No han pasado ni 2 horas y ya van todos durmiendo. Y bueno, pues mientras tanto José y yo aprovechamos para disfrutar de este bonito amanecer. Es uno de esos momentos mágicos en los que el día empieza poco a poco. Y sobre las 10:30 hemos llegado al camping y lo primero es hacer el check-in. Cruzamos los dedos para que la parcela esté vacía y poder empezar a montar cuanto antes. Y una vez en la parcela, aquí lo importante es trabajar en equipo. Empezamos a colocar cosas, a organizar entre risas y algún pequeño despiste y poco a poco vamos viendo cómo todo va tomando forma y vamos convirtiendo la caravana en nuestro pequeño hogar por un tiempo. Y parece una tontería, pero cada detalle que colocamos, cada rincón que organizamos hace que todo se sienta más acogedor y mucho más familiar. Y ahora sí, antes de ajustar los últimos detalles, preparamos también nuestra primera comida en el camping. Hoy hemos comprado pizza, algo rápido, y mientras comemos nos vamos dando cuenta de que estamos listos para relajarnos, desconectar y disfrutar de estos días de vacaciones juntos. Ya está todo, José y yo hemos colocado los últimos detalles, así que todo está listo. Los niños, mis niños ya llevan rato en la piscina, así que vamos a buscarlos para unirnos a ellos. Es el momento perfecto para divertirnos, reírnos y aprovechar al máximo estas vacaciones. Y ahora sí vamos a sentirnos que por fin estamos completamente desconectados de la rutina y disfrutando de nuestra pequeña aventura familiar. Y bueno, pues esto ya es el día siguiente, hemos pasado toda la mañana en la piscina y ahora es momento ya de preparar la comida. Hoy vamos a hacer espaguetis a la boloñesa y así que mientras José prepara la salsa, yo me voy a encargar de hervir la pasta. Aquí en el camping a José le gusta cocinar, así que yo me doy un respiro, me relajo y le dejo a él que disfrute. Y ya parece que va llegando el olor a carne con tomate, aunque como siempre pasa en las comidas, cada uno tiene sus preferencias. Iker quiere los espaguetis solo con carne, sin tomate. Al final siempre hay algún detalle que ajustar para que todos estén contentos.
Ya por la noche llega el momento que Ainara más disfruta. Son las actuaciones del anfiteatro. Todas las noches en este camping hay actuaciones, hacen musicales y eso sí, antes de salir nos duchamos y nos arreglamos como si nos fuéramos de fiesta. Para mí esta es una de las cosas más mágicas de este camping, la música, las luces y la verdad que la energía que desprende el público, pues crean un ambiente único que la verdad es que nos hace desconectar del todo y por un rato es olvidarnos de todo lo demás. Son de estas cosas que parece que se nos quedan en la memoria, en las que nos reímos, aplaudimos y la verdad que compartimos experiencias que hacen que estas vacaciones sean realmente especiales. Todas las mañanas es Kira la que se encarga de despertarnos, como un reloj. A las 8 de la mañana rasca mi cama. Ella es la primera que quiere salir a dar un paseo. Y bueno, pues por otro lado yo lo agradezco porque me ayuda a empezar el día con energía y disfrutar de la tranquilidad de la mañana antes de que todos se levanten. José también se acaba de levantar y como casi todas las mañanas nos preparamos para salir a caminar, nos ponemos ropa cómoda y nuestras zapatillas y salimos a saborear el aire fresco de primera hora. Nos encanta salir a esta hora porque mientras vamos caminando a paso ligero vamos viendo el maravilloso paisaje y bueno, pues también a otras personas que salen a caminar, a correr o simplemente a disfrutar del sonido del mar. La brisa en la cara y la tranquilidad del lugar hacen que sea uno de nuestros momentos favoritos del día. Es el momento perfecto para desconectar, para charlar o incluso disfrutar del silencio antes de volver a la caravana a desayunar para seguir con nuestro día. Y hoy cambiamos de piscina. Aquí en este camping, bueno, hay 6 zonas de piscina, así es que cada día vamos a una zona. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta es nuestra favorita. Es increíble, está inspirada en la sabana africana, es una de las más nuevas y espectaculares del camping.
Así que quiero enseñaros un poquito de este sitio y qué lo hace tan especial. Esto tiene muchísimo espacio, yo creo que tendrá unos 1500 más o menos metros cuadrados y está dividida en dos zonas, una que es para adultos, para mayores y otra con toboganes y bueno, tienen juegos interactivos, bueno, pues para toda la familia, para niños sobre todo. Ambas zonas son una pasada porque están rodeadas de réplicas de animales salvajes que la verdad que crean un ambiente que es único. Y bueno, la tematización es impresionante. A su alrededor hay alojamientos tipo safari que recrean la fauna y vamos, parece, te sientes como si estuvieras en África. Así que esta tarde nos gustaría dar un paseo por allí y de verdad os digo que es como estar en otro continente sin salir del camping. Y ahora, bueno, ya tenemos hambre, es hora de comer. Aquí no tenemos horarios ni prisas. Hacemos lo que nos apetece a cada momento. No nos importa si son las 2 como si son las 3. Es más, creo que son las 3 de la tarde. Compré unas albóndigas y bueno, pues todos han votado porque la salsa sea de cebolla. Aquí intento hacer siempre recetas que sean fáciles. Además, bueno, es que esta receta es súper fácil y además es que está la salsa para mojar pan. Y mientras José ha frito las albóndigas, bueno, pues yo le he preparado, he cortado en juliana la cebolla y los ajos en trocitos muy pequeñitos. Y bueno, pues ahora lo ha sofrito también. Ha añadido un vaso de vino blanco, lo ha dejado que reduzca el alcohol. Bueno, y lo que pasa es que le digo a José, José, avísame cuando vayas a añadir algo a la comida para poder grabarlo, pero a José se le olvida. Y bueno, como veis, yo frío las patatas, yo aquí en el camping soy la encargada de freír las patatas. Esto ya es después de comer y después de haber descansado un ratito, vamos a dar una vuelta por el camping porque la verdad que es precioso y como os he dicho antes tiene varias temáticas. Está la de África, que es la que os he enseñado, la que os estoy enseñando un poquito. Está Polinesia, Caribe y Mediterránea. Y ya por la noche hemos decidido dar una vueltecita por Salou y tiene un encanto diferente al del día.
Las calles y plazas se iluminan con farolas y las fuentes de agua están decoradas con luces de colores que cambian suavemente creando reflejos súper bonitos y mágicos en el agua. Nos encanta pasear en medio de sus tiendas entre farolas, terrazas y fuentes de agua iluminadas. Todo esto se mezcla con la brisa y el sonido del mar que está aquí cerquita. Es la verdad que es un paseo súper relajante, perfecto para disfrutar del ambiente y sentir la magia de Salou. Esta mañana voy a aprovechar mientras ellos se van a la piscina, que aunque esté de vacaciones, pues también hay cosas por hacer. Voy a poner una lavadora. Esta lavadora es una de esas cosas que pasan de un campista a otro. Se lo compré a un campista que la vendía y por alguna razón ya no la quería. Creo que me costó 15 euros y la verdad es que me ahorro el lavar a mano. Sí que es verdad que no lava como una lavadora de casa, pero bueno, para bikinis y cosas así pequeñas, la verdad que yo estoy encantada. Me ahorra muchísimo el tener que estar lavando a mano. Y otra de las cosas que me gusta hacer es dejarme la caravana en orden. Tuve que llegar a hacer un trato con mis hijos, ellos no dejan nada de ropa ni zapatos fuera de su lugar y yo a cambio hacía las camas. Imaginaros que somos 5 en un espacio tan pequeño. Imaginaros si los dejo que esté todo lleno de ropa y zapatos por todas partes. A mí, por lo menos para mí, es importante tener todo en su lugar. Hace que entrar sea un verdadero placer, que podamos movernos con comodidad y ver todo de manera más clara y agradable. Una caravana ordenada nos permite aprovechar mejor cada rincón y disfrutar al máximo de esta pequeña casita. Ya se ha parado la lavadora, voy a cambiar el agua para poder poner el suavizante. Aquí lo de cambiar el agua lo tengo que hacer manual porque no tengo desagües. Pero bueno, tengo un buen ayudante que es José, que es el que se encarga de hacer los viajecitos con el cubo del agua.
Y ahora ya, con la calma y la tranquilidad de que lo tengo todo recogido, nos vamos a la piscina. Y luego ya por la tarde, una de las cosas que hace diferente este camping es este trenecito que nos permite movernos por todo el camping de manera cómoda y súper divertida. Y mientras los demás se duchan, voy a preparar la cena. Hoy un poquito de pechuga empanada y un poquito de embutido. Y después de cenar, bueno, pues es hora de recoger un poquito, de poner el lavavajillas, sí, el lavavajillas, porque algo que creo que os va a sorprender, porque a mí lo hizo cuando los pusieron, y es que no lo he visto en ningún otro sitio, son sus lavavajillas. Son súper fáciles de poner, no necesitas poner jabón y solo tardan 5 minutitos. Y bueno, pues para platos, vasos y cubiertos va genial. Bueno, incluso José alguna vez ha metido alguna sartén y dice que se queda también bastante bien. Y además lo mejor es que no tiene, o sea, no tiene ningún coste. Y mientras acaba el lavavajillas os quiero enseñar la zona de los baños. Aquí es donde están los baños, donde están los fregaderos, las piletas para lavar la ropa. La verdad que está súper moderno, súper bonito, a mí me encanta. Luego están las habitaciones donde hay lavabos y cada uno tiene su secador individual. También hay unas habitaciones que es donde puedes entrar a planchar. Y bueno, y luego ya por último, pues lo que os he enseñado, la zona de los lavavajillas. En todo el camping hay muchísimas zonas así de aseos y de baños y la verdad que está todo genial. Y ya con todo recogido vamos a aprovechar antes de que empiece a llover porque esta noche el tiempo daba tormenta. Vamos a bailar y a divertirnos.
ahora sí, ya es el momento de descansar. Después de este día tan ajetreado, la verdad es que estamos todos súper cansados. Está lloviendo, ya sabéis que a mí me encanta, para mí esto es una noche preciosa, además hace fresquito, que se agradece un montón. Y bueno, pues con estas imágenes me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo, que espero que os haya gustado, o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Que os quiero un montón. Un beso. Chao.